Nagumo era un don nadie, un fracasado traicionado por su equipo y abandonado a su suerte en una mazmorra. Pero todo cambió cuando empezó a devorar monstruos para absorber sus poderes, volviéndose imparable y listo para la venganza. Esta historia comienza con Nagumo despertando en lo más profundo de un laberinto infestado de monstruos, buscando cómo salir. En su camino se topa con un conejito adorable, pensando que era inofensivo, hasta que este despacha a dos bestias de rango A sin despeinarse. Después, el conejito intenta convertir a Nagumo en su postre, pero otro monstruo aparece y se lo come. Aterrorizado por su vida, Nagumo huye despavorido, solo para caer víctima de un ataque aéreo del monstruo que le rebana un brazo. Mientras el monstruo se lo devora, Nagumo grita de dolor y logra arrastrarse a una cueva. Aunque escapa, se desmaya por la pérdida de sangre. Antes de esto, Nagumo fue a una misión con su equipo y fueron atacados, pero su compañero Kouki tuvo que defenderlo porque era un inútil. Como resultado, un tal Hiyama se burló de Nagumo y le dijo que se fuera a casa, pero Kouki le aconsejó entrenar más duro la próxima vez. Justo después, el grupo encontró un cristal brillante sobre ellos, y cuando Hiyama lo tocó imprudentemente, todo su equipo fue transportado a un nivel más profundo del laberinto, donde múltiples monstruos invencibles aparecieron para atacarlos sin piedad. Como el equipo no tenía ninguna oportunidad en combate cuerpo a cuerpo, Nagumo se ofreció a usar sus modestas habilidades de geocinesis para retener a los monstruos el tiempo suficiente para que sus compañeros se retiraran. Su plan funcionó, pero mientras corría para unirse a ellos, que disparaban ráfagas de energía a los monstruos, uno de ellos le disparó a propósito. La explosión empujó a Nagumo del puente, y mientras sentía la muerte cerca, se dio cuenta de que fue Hiyama quien le disparó. Un día antes de esta misión, Kaori, su amiga cercana, le rogó que no fuera a la misión de exploración, porque había soñado que algo malo le pasaría. Aunque Nagumo admitió ser tímido e inútil en combate, decidió ir porque estaba seguro de que Kaori lo curaría si se lastimaba. En el presente, Nagumo se dice a sí mismo que nadie vendrá a salvarlo, y está furioso por la traición de sus compañeros. Pensando en lo cruel que ha sido el mundo con él, de repente, algo hace clic en su mente y decide que eliminará todo lo que se interponga en su camino para escapar del laberinto. Su primer objetivo es una desafortunada bestia mágica que lo ataca, creyendo que será un bocado fácil. Sin embargo, cae en la trampa de Nagumo, así que el tipo usa sus habilidades de geocinesis para inmovilizarla y luego la apuñala hasta matarla. Después, Nagumo empieza a darse un festín con el monstruo y de repente grita de dolor porque la carne está alterando sus genes. Logra sobrevivir a la mutación gracias al agua bendita de la cueva, pero se queda en shock al ver su reflejo, porque ahora parece un Satoru Gojo con descuento. Al revisar su estado, se da cuenta de que sus habilidades de lucha y magia han mejorado gracias a la carne de monstruo que acaba de comer. También descubre que su habilidad de alquimia ha mejorado, así que la usa para sintetizar una Glock que dispara balas infundidas con magia. Prueba el arma con un conejito desafortunado y, a diferencia de antes, logra vencerlo con una sola bala. Después de eso, se come al conejito, pero casi vomita porque la carne de monstruo sabe a caca de perro. El pequeño trozo que come aumenta sus estadísticas de nuevo, y gana un movimiento aerodinámico que le dará un aumento de velocidad en combate. Con esto, Nagumo cree que ahora tiene una oportunidad de salir del laberinto, así que decide enfrentarse al monstruo que le comió el brazo. Cuando lo encuentra, lo provoca con rabia para que lo ataque y luego usa el movimiento de velocidad que acaba de obtener para evadir sus ataques. A medida que su batalla avanza, a Nagumo le cuesta acertar un disparo con su Glock, así que recurre a granadas aturdidoras. La explosión deja al monstruo vulnerable al ataque, así que Nagumo aprovecha disparando un tiro que le arranca un brazo al monstruo. Como venganza, Nagumo se come el brazo del monstruo y lo electrocuta hasta que cae inconsciente. Luego, remata con un desagradable disparo a la cabeza que elimina al monstruo al instante. Victorioso, Nagumo jura sobrevivir a lo que sea que el laberinto le depare y volver a casa. Nagumo pasa las siguientes 2 horas comiendo la carne del monstruo, pero se cansa cuando nota que su estado no mejora. Hasta ahora no ha encontrado una forma de subir a los niveles superiores del laberinto, así que decide ir al piso más bajo a ver qué hay. En el camino se topa con un gecko de pared espeluznante que usa una habilidad petrificante en él, así que se echa agua bendita para evitar convertirse en piedra. Después se esconde tras una roca, ataca al gecko con una granada aturdidora y lo remata con una bala. Con el tiempo se adentra en los niveles inferiores del laberinto y se enfrenta a monstruos de todas las formas y tamaños. Mientras tanto, en la superficie, Melt informa al rey sobre su fracaso en el laberinto y también sobre el destino de Nagumo. Como Nagumo es uno de los héroes elegidos por el dios, el rey prohíbe al grupo hablar de su muerte en el reino. Al escuchar esto, Shizuku, una chica del grupo, se entristece, así que después de la reunión va a ver cómo está Kaori. Ver a Kaori inconsciente en la cama hace que Shizuku recuerde lo que pasó en el laberinto. Durante la batalla, cuando Nagumo cayó al abismo, Shizuku estaba junto a Kuki, sujetando desesperadamente a Kaori mientras ella intentaba saltar tras él. Por mucho que Kaori luchara, Shizuku le dijo la cruda verdad. No había nada que pudieran hacer. Actualmente, este momento pesa mucho sobre Shizuku. Cuando fueron invocados por primera vez a este mundo, el reino explicó de inmediato la guerra en curso entre humanos y demonios.
Los demonios tenían la ventaja tras aprender a controlar monstruos, llevando a los humanos a la desesperación. En respuesta, el dios que adoraban, Ejit, invocó a estos estudiantes para que sirvieran como héroes y lucharan por el reino. Koki declaró audazmente que lucharía por la humanidad. Con Meld respaldándolo, Shizuku lo siguió, y Kaori también se unió, apoyando a Koki a pesar de que su maestra, Aiko, les rogaba que rechazaran el papel de héroe y buscaran un camino a casa. Solo ahora Shizuku se da cuenta de lo ingenua que era, porque nada de esto fue tan simple como pensaba. Sus pensamientos son interrumpidos cuando un Hiyama visiblemente nervioso aparece, murmurando para sí mismo que nadie se enterará de lo que le hizo a Nagumo. Cuando Shizuku lo invita casualmente a entrenar con ella, él entra en pánico y se va rápidamente, pero su reacción despierta sospechas. Shizuku recuerda cómo Hiyama constantemente buscaba peleas con Nagumo por celos hacia Kaori. Empieza a pensar que Hiyama condenó a Nagumo para quedarse con Kaori, pero descarta la idea porque no puede creerlo. Más tarde, Kaori se despierta en su habitación sin recordar lo que pasó en el laberinto. Cuando Shizuku se lo recuerda, la realidad la golpea de golpe. Kaori se derrumba, insistiendo en que tiene que salvar a Nagumo. Mientras tanto, en lo profundo del laberinto, Nagumo ha caído más de 50 niveles. Allí encuentra una enorme puerta sellada, cubierta de extrañas cerraduras. Curioso, experimenta con ellas y juzga mal brevemente su funcionamiento antes de intentar con magia y electrocutarse al instante. La perturbación despierta a dos monstruos enormes, así que Nagumo despacha al primero con facilidad, pero el segundo es mucho más inteligente, usando magia defensiva para bloquear sus disparos. Nagumo se adapta, disparando sin cesar hasta que el escudo se rompe. Cuando el monstruo contraataca, él esquiva y lo remata con un disparo preciso en el ojo. De vuelta en el reino, Kaori le dice a Shizuku que, aunque no haya pruebas de que Nagumo esté vivo, se niega a rendirse. Le pide a Shizuku que la ayude a hacerse más fuerte para poder descender al abismo y salvarlo ella misma. Shizuku acepta. De vuelta en el laberinto, Nagumo extrae piedras de maná de los monstruos caídos y las usa como llaves para abrir la enorme puerta. Dentro, descubre un cubo amarillo brillante y ve a una chica extraña sellada en él. Nagumo no piensa en salvarla al principio y decide irse. Cuando la chica le ruega desesperadamente que la ayude, él le hace la peineta y sigue caminando. Nagumo solo se detiene cuando la chica grita que fue traicionada, así que le pide que explique su situación. Primero, la chica revela que es una vampira inmensamente poderosa que una vez protegió a su gente, solo para ser descartada cuando ya no era necesaria. Incapaces de eliminarla debido a sus habilidades regenerativas y dominio del maná, la sellaron en las profundidades del laberinto. Conmovido por su historia, Nagumo decide liberarla. Le cuesta una enorme cantidad de magia, pero el sello finalmente se rompe. Una vez liberada, la chica le toma la mano y le pide que le dé un nuevo nombre, queriendo abandonar su pasado por completo. Nagumo la nombra Yue, inspirado por su pálida belleza, cabello rubio y ojos carmesí. Como resultado, Yue lo abraza en agradecimiento, pero el momento no dura porque aparece una nueva amenaza, y Nagumo interviene de inmediato para protegerla. Varias púas se clavan en la espalda de Nagumo, así que se vierte agua vital mientras Yue le ayuda a sacarlas. Nagumo ve un monstruo cangrejo y se da cuenta de que fue creado para evitar el escape de Yue. Luego cubre su trama con su chaqueta, pero ella sabe que él ya guardó las capturas de pantalla en su cabeza. Nagumo carga a Yue a cuestas para poder llevarla mientras lucha. Luego se prepara para quitarle el caparazón y comerse al monstruo cangrejo. Nagumo corre con Yue a cuestas mientras dispara al monstruo, y este lo ataca con láseres venenosos y más púas, pero él esquiva y desvía todo con facilidad. El cangrejo empieza a descontrolarse, así que él usa paso rápido para volar por el aire y consigue un tiro claro, pero no puede atravesar su caparazón. Yue baja de su espalda y empieza a alimentarse de él. Después de que Yue termina su rápido tentempié, invoca una gigantesca bola de fuego azul y la lanza sobre la cabeza del cangrejo, dándole un buen dolor de cabeza, pero se cansa porque usó magia de alto nivel. Nagumo le pide que no se agote todavía y le dice que cuando él dé la señal, lance otra bola de fuego en el mismo lugar donde él disparó antes a su caparazón. Nagumo empieza a correr tras el monstruo y le da la señal a Yue. Así, mientras ella lanza la bola de fuego sobre el cangrejo, él salta sobre él y atraviesa su caparazón debilitado. Después de que el monstruo muere, Yue le pregunta a Nagumo por qué no se fue sin más cuando la vio, y él responde que, como ella fue traicionada y él era su última esperanza, hizo lo que un hombre debe hacer. Mientras Nagumo empieza a preparar sushi con el cangrejo, le pide a Yue que confirme que los vampiros fueron exterminados hace 300 años, y cuando él comenta que ella debe tener más de 300 años, ella le lanza una mirada de soslayo. Nagumo le pregunta si conoce una salida del abismo, pero ella dice que no. Luego explica que están en un laberinto construido por uno de los disidentes. Cuando Nagumo pregunta quiénes son los disidentes, ella explica que eran mensajeros de los dioses que se rebelaron contra sus propios dioses. Continúa diciendo que se rumoreaba que intentaron destruir el mundo, pero fallaron y escaparon a sus diversos laberintos. Nagumo se da cuenta de que si llegaran a su disidente en el fondo del laberinto, entonces deberían encontrar un camino de regreso a la superficie, ya que los disidentes deben haber puesto un mecanismo allí. Luego evalúa el caparazón del cangrejo y descubre que es un mineral especial que se endurece al absorber maná, así que empieza a fabricar más armas como si estuviera en un lobby de Call of Duty.
Mientras Nagumo usa el caparazón para crear una nueva arma que llama Schlagen, Yue finalmente se da cuenta de lo extraño que es y empieza a hacerle muchas preguntas. Mientras salen, Nagumo explica cómo fueron invocados por el dios Egit para luchar contra monstruos y cómo su clase de trabajo era sinergista, lo que lo hacía inútil en combate. Le cuenta que se propusieron conquistar el laberinto, pero mientras luchaban contra un monstruo colosal, un compañero lo traicionó y lo envió cayendo al abismo. Nagumo añade que un monstruo le comió el brazo y casi lo mata, así que juró sobrevivir y terminó comiendo monstruos. Yue empieza a llorar después de escucharlo, así que él le dice que no se preocupe, porque ni siquiera quiere vengarse y solo quiere volver a casa, a la tierra. Cuando Yue escucha que él quiere ir a casa, ella comenta que no tiene hogar al que regresar, así que él le pregunta si quiere seguirle a la tierra. En el reino de Hyale, Kuki abre su pantalla de estado y revela su estatus de héroe y nuevas habilidades. Así que el capitán Meld lo elogia y anuncia que continuarán entrenando dentro del laberinto. En el laberinto, Nagumo, con Yue a cuestas, son perseguidos por un montón de dinosaurios con flores en la cabeza. Y justo cuando están a punto de convertirse en cena prehistórica, Yue dice que la flor en sus cabezas hace que los dinosaurios se vean lindos. Luego recuerdan que los dinosaurios eran normales antes, lo que significa que las flores deben ser parásitos, así que planean encontrar la fuente de las flores antes de que se extienda a todos los monstruos. Mientras se esconden de los zombies florales, Yue empieza a alimentarse de la sangre de Nagumo como si fuera yogur, así que Nagumo la regaña por intentar matarlo antes que los monstruos. Nagumo luego divisa una cueva con enredaderas florales y se da cuenta de que la fuente del parásito debe estar allí, así que corren adentro y sellan la entrada. Dentro de la cueva, él comenta que los monstruos no querían que entraran, lo que significa que la fuente de las flores debe estar allí. Mientras buscan en la cueva, unas esporas verdes empiezan a flotar hacia ellos, así que Nagumo intenta crear una barrera de tierra, pero Yue ya está infectada por el parásito y empiezan a atacarlo. Nagumo no quiere hacerle daño, así que empieza a huir, pero las esporas verdes siguen golpeándolo, y de repente, un monstruo planta bien dotado pero feo aparece y empieza a usar a Yue como escudo. Mientras el bendito monstruo controla a Yue para que siga atacando a Nagumo, las esporas empiezan a hacer efecto en él y una flor comienza a crecer en su cabeza, pero muere inmediatamente porque su cuerpo ya está demasiado estropeado. Como Yue no puede controlarse y está siendo usada como escudo, le ruega a Nagumo que le dispare, así que él acepta felizmente y dispara al monstruo mientras casi roza la cabeza de Yue. Cuando Nagumo remata al monstruo, Yue se queda en shock de que su Nagumo disparara, así que empieza a reconsiderar el estado de su relación. Mientras descansan para cenar, Nagumo empieza a comer carne de cangrejo y le pregunta a Yue si quiere un poco, pero ella explica que está bien solo con su sangre. Yue empieza a caminar sensualmente hacia Nagumo y se desviste. ¡Qué bien! Pero mientras él espera que ella solo quiera un poco de su carne, Yue recoge otra donación de sangre de él. Más tarde llegan a una escalera que lleva a un nivel inferior del laberinto y Nagumo empieza a tomar notas. Así que cuando Yue le pregunta por qué está siendo extra cuidadoso, él dice que es el piso número 100 desde que cayó, así que espera algo. De repente, llegan a una enorme puerta que parece que solo ese granjero de aura de solo leveling podría sobrevivir dentro, pero Nagumo empieza a sonreír porque sabe que todo lo que hay detrás de la puerta está en el menú del almuerzo. Mientras Yue y Nagumo atraviesan la puerta, entran en un hermoso y amplio salón y admiran el lugar, preguntándose si han llegado a la guarida del disidente. De repente, aparece un círculo mágico gigante, y Nagumo empieza a sudar esperando que aparezca el jefe final, así que Yue le toma la mano y le recuerda que tienen el poder de las metas de pareja. Un monstruo hidra gigante con cabezas de diferentes colores emerge del círculo mágico, y la cabeza roja les dispara una bola de fuego. Mientras esquivan la explosión, la cabeza azul sigue con un ataque de hielo, y la cabeza verde dispara cuchillas de viento a Yue, pero ella los bloquea con magia de hielo. Nagumo y Yue empiezan a presionar a la hidra y la hieren gravemente, pero su cabeza blanca empieza a curarla. Así que Nagumo le dice a Yue que deberían cortar la cabeza blanca primero, pero la hidra empieza a proteger su cabeza blanca. Yue y Nagumo empiezan a coordinarse para lanzar ataques, pero la cabeza amarilla de la hidra interviene para tanquearlo todo, y Nagumo se cabrea porque las cabezas tienen mejor trabajo en equipo que sus compañeros de clase inútiles. Yue intenta lanzar una bola de relámpagos a la hidra, pero su cabeza negra la derriba y la mira fijamente, forzándola a un trance. En el trance, Yue ve a Nagumo dejándola sellada y marchándose. Pero en el mundo real, Nagumo escucha sus gritos y corre a detener la cabeza negra que está pues a punto de arrancarle la cabeza a Yue. Nagumo carga a Yue y huye tras dejar una granada sorpresa que explota a la hidra. Luego, crea una barrera de tierra alrededor de él y Yue mientras intenta despertarla. Yue finalmente se despierta y casi empieza a llorar porque pensó que la había abandonado, así que Nagumo mira su situación y la besa para que sepa que no le teme al compromiso. Nagumo le dice a Yue que convertirán a la hidra en fertilizante, llegarán a la superficie y volverán a casa juntos. Luego le pide a Yue que mantenga ocupada a la hidra mientras él prepara su gran arma, Schlagen. Yue está emocionada de que su estado de relación se haya actualizado, luego empieza a spamear a la hidra con todos los hechizos que aprendió en sus 300 años de existencia.
La cabeza negra intenta ponerla en trance de nuevo, pero Yue recuerda el beso y ya no se siente insegura, así que hace volar la cabeza negra. La cabeza negra aterriza cerca de Nagumo, así que lo mira fijamente y lo pone en trance, donde ve al monstruo que le arrancó el brazo cuando cayó por primera vez al abismo. Nagumo se da cuenta de que el monstruo usa un hechizo que hace que sus víctimas se asusten, pero él ya ha visto a Rose, así que sale del trance y hace volar la cabeza negra. Nagumo desenvaina a Schlagen riendo como un loco, luego hace volar la cabeza blanca y amarilla de un solo disparo. Yue luego rodea a la hidra con varias bolas de relámpagos y electrocuta las cabezas restantes hasta que se desintegran, pero ella cae de rodillas por el agotamiento. Mientras Nagumo va a ver cómo está, una última cabeza plateada aparece de la nada y divisa a una Yue debilitada. Luego le dispara un láser, pero Nagumo se interpone e intenta bloquearlo con Schlagen. Tras el ataque, Yue se despierta y ve a Nagumo casi asado por el ataque, con su Schlagen convirtiéndose en polvo. Nagumo se desploma sangrando y Yue corre a su lado, pero la cabeza plateada empieza a llover más láseres sobre todo el salón, mientras Yue lucha por arrastrar a Nagumo a un lugar seguro. Yue arrastra a Nagumo detrás de una roca y le da un poco de su agua vital, pero él no se despierta, así que ella lo besa y toma su arma, prometiendo protegerlo esta vez. Yue empieza a correr por el campo de batalla esquivando los ataques de la hidra. Luego salta por el aire y dispara un tiro a la hidra, pero rebota en su caparazón como una bala de goma. La hidra golpea a Yue y la saca del cielo como a una mosca. Sin embargo, ella no se rinde y empieza a arrastrarse hacia el arma hasta que ve a Nagumo todavía yaciendo medio muerto y empieza a llorar. La hidra dispara un láser para rematar a Yue, pero ella se encuentra en los brazos de Nagumo. Luego Nagumo mira los láseres de la hidra y comenta que parecen ir en cámara lenta. Yue le dice que debe haberse vuelto más rápido, y Nagumo le dice que le chupe la sangre porque necesitan su magia para ganar. Nagumo recuerda haberse visto medio muerto mientras la hidra casi elimina a su compañera. Como resultado, algo cambia dentro de él, haciéndolo más poderoso y permitiéndole combinar sus habilidades. Nagumo le dice a Yue que lance su hechizo llama azul a su señal mientras él prepara al monstruo para su funeral, así que dispara agujeros en el techo y fija granadas en ellos. Mientras la hidra dispara a Nagumo a quemarropa, él combina su habilidad de parpadeo y paso rápido, esquivando el ataque en un instante. Luego dispara las granadas que hacen volar por los aires un buen pedazo del techo, haciéndolo caer justo sobre la cabeza de la hidra. Nagumo usa su habilidad de transmutación para inmovilizar a la hidra en su sitio. Luego le da la señal a Yue y ella lanza el hechizo de llama azul directamente contra la hidra. El hechizo convierte a la hidra en un jugoso filete a medio hacer, y Nagumo se desploma, haciendo que Yue entre en pánico, pero él le dice que solo está agotado, así que Yue también descansa en sus brazos, y la puerta del gigantesco salón se abre de par en par. En el castillo, la profesora de la clase confronta al rey por enviar a los estudiantes de nuevo a la batalla, incluso después de haber presenciado la muerte de un compañero. El rey promete no forzar a nadie que no quiera luchar. Luego le dice a la profesora que su clase de agricultores es vital para el reino, pero ella simplemente se excusa, jurando no dejarse llevar de nuevo por las emociones. En el gran laberinto de Orcus, Kaori explora con los compañeros que decidieron seguir luchando, pero Shizuku la ve deprimida e intenta animarla. Ayama empieza a soltar un rollo de que no pueden dejar que la muerte de Nagumo los detenga, y cuando Shizuku intenta callarlo, él le dice que se calle y sigue sermoneando que Nagumo habría querido que siguieran adelante. Otros compañeros, Eiri y Suzu, interrumpen rápidamente el discurso motivacional de Kuki y simplemente le aseguran a Kaori que puede contar con ellos si necesita cualquier cosa. El capitán Mel anuncia entonces que deben seguir avanzando, pues el piso donde se encontraron con el Behemoth ya no está tan lejos. Nagumo se despierta en una cama, preguntándose qué hace una cama en el laberinto. Luego ve a Yue durmiendo a su lado y se da cuenta de que ambos están en una situación comprometida, así que la despierta de un susto para que le explique su sospechosa situación. Yue se despierta y abraza inmediatamente a Nagumo, haciéndole darse cuenta de que debió de estar muy preocupada cuando él se desmayó, así que le pide que le explique qué pasó. Yue explica que después de la batalla, la puerta se abrió y reveló la guarida del inconformista. Así que lo puso en la cama y le dio el agua de la vida. Pero como el agua había llegado a su límite, tuvo que seguir curándolo con su magia. Nagumo le da las gracias y le pregunta dónde fueron a parar sus ropas, y ella le dice que se las quitó para limpiarlo bien. Pero Nagumo sabe que ella, sin duda, hizo algunas cositas con su cuerpo. Nagumo revisa la ropa del inconformista y se da cuenta de que debió de ser un tipo, ya que solo tenía ropa de hombre. Luego empieza a mirar a Yue, que solo lleva una camisa porque es lo único que le quedaba bien. Mientras empiezan a explorar la guarida, finalmente llegan a una enorme mansión, y Yue le dice que la revisó, pero la mayoría de las habitaciones estaban cerradas, así que entran y ven un baño gigantesco. Yue le pregunta si quiere entrar juntos, pero Nagumo le responde que ya ha hecho suficiente con su cuerpo por un día. Luego continúan explorando, y Nagumo descubre que algunas habitaciones están selladas, así que suben las escaleras. Entran en un salón con un gran círculo mágico y ven el esqueleto del inconformista sentado en un trono. Así que Nagumo comenta que el inconformista muerto parece haber estado esperando a alguien, así que entra en el círculo mágico. El círculo se activa y Nagumo de repente ve el espíritu del inconformista de cuando aún estaba vivo. Entonces el espíritu dice que su nombre es Oscar y felicita a Nagumo por haber sobrevivido
sobrevivido a sus pruebas. Orcus les dice que no se molesten en hacer preguntas, ya que él es solo una grabación, y revela que quería dejar la verdad del mundo sobre por qué el inconformista luchó contra los dioses a quien quiera que conquistara el laberinto. Mientras tanto, el resto de los compañeros, liderados por el Capitán Melt, llegan al piso 65, y Shizuku comenta que le sorprende lo fuertes que se han vuelto todos. El Capitán Meld les dice a todos que se mantengan alerta, ya que el piso 65 aún no ha sido explorado y finalmente llegan al puente donde lucharon contra el Behemoth. Inmediatamente, el Behemoth emerge de un círculo mágico y todos empiezan a orinarse de miedo, preguntándose por qué el monstruo sigue vivo. Así que el Capitán Meld dice que es normal que los monstruos reaparezcan. Shizuku le dice al capitán que todos han subido de nivel y que el Behemoth va a acabar frito, así que los compañeros asienten y se animan. Kaori se enfrenta al Behemoth, declarando que no matará a más compañeros, y Koki reparte órdenes estratégicas a la clase, haciendo feliz al Capitán Meld de que por fin esté asumiendo su papel de héroe. El Behemoth invoca esqueletos no muertos y empieza a cargar contra ellos, pero el cabeza de músculo del grupo, Yugo, bloquea la embestida del monstruo. El Capitán Meld salta sobre el Behemoth y golpea su cuerno, pero su espada no puede cortarlo por completo, así que Shizuku lo sigue y le rebana el cuerno. Koki arremete contra el Behemoth, pero este lo patea lejos, así que Kaori lo apoya con magia de recuperación mientras los compañeros luchan contra los soldados esqueleto. Shizuku ve que el Behemoth sigue reuniendo magia con sus cuernos a pesar de que los rompieron y alerta a todos, pero el Behemoth salta de repente sobre la línea del frente y ataca a los magos de la retaguardia, así que Suzu crea una barrera. Mientras empieza a romper la barrera, Kaori lanza un hechizo de mejora sobre Suzu para que pueda fortalecerla. Entonces el cuerno roto empieza a afectar al Behemoth, y este cae. Eiri lanza rápidamente un hechizo de sol abrasador que empieza a llover bolas de fuego sobre el monstruo, y Koki activa su hechizo de límite y lo parte en dos. Mientras el Behemoth y sus soldados esqueleto empiezan a desmoronarse, Koki grita victoria y todos empiezan a regocijarse. Shizuku nota a Kaori triste y le pregunta qué pasó, pero ella dice que está bien y que solo recordó lo que sucedió la última vez que estuvieron allí. De vuelta en la sala del trono del inconformista, Orcus dice que, aunque no sabe quién conquistó su laberinto, le dará poder a Nagumo y le ruega que no lo use para el mal. Orcus termina su grabación deseando que Nagumo obtenga libre albedrío, y de repente un dolor punzante atraviesa la cabeza de Nagumo, como si la información se estuviera escribiendo directamente en su cerebro. Nagumo descubre que los inconformistas eran en realidad liberadores, así que cuando Yuwei le pregunta qué quiere hacer, él dice que le importa un pimiento el mundo y que solo quiere volver a casa. Le pregunta a Yuwei si ella quiere hacer algo al respecto, pero ella le toma la mano a Nagumo y dice que el único mundo que le importa es el que está con él, haciendo que Nagumo se sonroje como una colegiala. Nagumo cambia rápidamente de tema, diciéndole a Yuwei que también aprendió una magia antigua llamada magia de creación que le permite crear artefactos, y Yuwei se emociona muchísimo. Nagumo le pide a Yuwei que la aprenda, y después de unas horas ella le dice que la aprendió, aunque es difícil, haciéndole darse cuenta de que la magia de creación es más compatible con él. Nagumo dice entonces que, como la guarida del inconformista es básicamente suya, deberían deshacerse del esqueleto de Orcus y sentirse como en casa. Después de hacer una tumba para Orcus, Nagumo descubre un camino hacia la superficie, pero cuando descubren que el anillo mágico de Orcus lo alimenta, él revela que lo cogió antes de que lo enterraran. Mientras Nagumo planea cómo hacerse con todos los artefactos mágicos de Orcus, Yuwei le muestra un libro donde lee que hay otros laberintos con magia antigua. Así que deciden conquistarlos con la esperanza de encontrar un hechizo para regresar a la Tierra. Yuwei y Nagumo usan el anillo para entrar en el taller de Orcus, pero cuando él ve los numerosos materiales y artefactos, le dice que no quiere volver a la superficie todavía, porque hay mucho que aprender. Mientras Nagumo entra en el enorme baño, una Yuwei desinhibida aparece, haciéndole casi perder la cabeza. Así que cuando él le recuerda que se supone que están en un descanso de actividades picantonas, ella le pregunta si no está interesado y él no puede negar las acusaciones. Nagumo y Yuwei permanecen en la guarida, creando nuevos artefactos y construyendo nuevas armas, mientras Nagumo sigue devorando más carne de monstruo para hacerse más fuerte. Después de 2 meses, Nagumo y Yuwei se preparan para regresar a la superficie, así que él le dice que no serán vistos como normales allí, y que se harán todo tipo de enemigos, pero que se protegerán mutuamente y superarán a todos. En el desfiladero de Heisen, una conejita monísima, bendecida por los dioses del anime, espera la llegada de un salvador, pero en su lugar aparece un dinosaurio de 2 cabezas que intenta convertirla en su almuerzo. Mientras huye del dinosaurio, aparece un círculo mágico, así que ella empieza a regocijarse de que su tan esperado salvador por fin ha aparecido, pero un rayo láser sale de él y casi la mata a ella y al monstruo. Nagumo y Yuwei emergen de la explosión, contentos de haber llegado a la superficie, hasta que ven a una conejita corriendo felizmente hacia ellos, así que empiezan a alejarse intentando evitar a la conejita random. La conejita agarra la pierna de Nagumo y le ruega que salve a su tribu, pero a Nagumo le da igual. La conejita entonces juega la carta de la bella damisela en apuros, pero ellos le dicen que vuelva cuando sea bella o una damisela. Daño emocional.
El dinosaurio de dos cabezas regresa, todavía buscando un almuerzo rápido, pero Nagumo se siente insultado de que ni siquiera pueda percibir su aura, así que le dispara en la cabeza a las dos cabezas del dinosaurio. La conejita, ya más calmada, se presenta como Shea, la hija mayor de la tribu Halia, y sigue suplicando. Así que Nagumo se molesta y le apunta con su arma, pero ella ni se inmuta. Viendo su determinación, Nagumo decide escucharla, pero ella empieza a darle las gracias mientras se limpia la cara mocosa en su abrigo, así que él le da un puñetazo de reinicio cerebral. Shea pregunta cómo pudo golpear a una chica tan guapa, pero Nagumo le dice que despierte a la realidad y que no se llame guapa delante de Yuwei. Shea mira a Yuwei y se da cuenta de que ella misma parece una piedra en comparación, así que en su lugar presume de sus atributos. ¡Qué bien!, diciendo que Yuwei parece una tabla de planchar en comparación. Cuando Nagumo mira hacia otro lado porque no puede negar las acusaciones, Shea empieza a regocijarse de que ha ganado, pero Yuwei le lanza un hechizo de rayo directamente a la cabeza. Shea explica que, a diferencia de otros hombres bestia, ella puede manipular el maná y también tiene visión de futuro, lo que predijo su llegada. Luego le ruega de nuevo que salve a su tribu, pero Nagumo se niega, diciendo que no hay ningún mérito en ello, y se prepara para irse. Shea empieza a entrar en pánico y explica que el mar de árboles está rodeado por una niebla que altera los sentidos, así que propone guiarlos ya que es nativa de la zona. Nagumo está a punto de rechazarla, pero Yuwei, sorprendentemente, dice que debería unirse a ellos, así que Shea salta para abrazarla, pero Yuwei convierte a Shea en un cubo de hielo antes de que pueda hacer contacto. En un bosque, miembros de la tribu Halia se esconden entre los arbustos de monstruos voladores parecidos a dragones, pero un joven corre a campo abierto y casi es devorado, pero Nagumo lo abate de un disparo desde lejos. Al llegar, Shea se inquieta al ver a su familia y distrae la puntería de Nagumo, así que él la lanza al cielo como cebo vivo para los monstruos. Mientras los monstruos se agrupan para la carne fresca de conejo, Nagumo les da balas en su lugar, y cuando Shea finalmente aterriza, empieza a llorar traumatizada. Más tarde, Shea explica que, como podía manipular el maná como un monstruo, era odiada y casi asesinada por otros hombres bestia, pero su tribu Halia abandonó su ciudad natal por su culpa, a pesar de que los hombres conejo están en la parte inferior de la cadena alimenticia. Nagumo y Yuwei entran en el mar de árboles y pasan el día matando monstruos y negociando la paz con razas vecinas a punta de pistola. Esa noche, mientras los hombres conejo duermen en paz por primera vez en mucho tiempo, Shea agradece a Nagumo su ayuda y le pregunta sobre su objetivo al viajar. Nagumo responde que quiere volver a casa con Yuwei, entonces Shea declara que se unirá a ellos, pero Nagumo le dice que no se moleste porque no pueden ir recogiendo cargas inútiles. Al día siguiente la tribu Halia se acerca a Nagumo y Yuwei diciendo que quieren hacerse más fuertes, así que Yuwei entrena a Shea mientras Nagumo entrena a los conejos restantes. Mientras Yuwei derrota sin esfuerzo a Shea, Nagumo se frustra con los hombres conejo que lloran al ver sangre y pierden contra animales diminutos. En medio del entrenamiento, los hombres conejo empiezan a saltar alrededor de una flor, así que cuando Nagumo pregunta por qué actúan como completos descerebrados, ellos dicen que les encantan las cosas monas. Nagumo pierde los estribos y aplasta la flor, luego les dice que se pongan furiosos y empiecen a matar a cada monstruo que vean, o de lo contrario convertirá a toda la tribu Halia en estofado de conejo. Mientras tanto, Shea continúa su duelo con Yuwei y le lanza árboles enteros como señuelos. Entonces pilla a Yuwei desprevenida y casi le asesta un ataque, pero ella convierte a Shea en un bloque de hielo. Shea ve un rasguño en la cara de Yuwei y empieza a regocijarse porque logró asestar un golpe, pero Yuwei lo cura rápidamente y finge que no pasó nada. Cuando Nagumo aparece, le pregunta a Yuwei cómo se desempeñó Shea, y ella admite que Shea puede fortalecer su fuerza física a niveles monstruosos. Shea vuelve a pedirle seguirlos en su viaje, así que Nagumo le pregunta por qué, y ella le confiesa su amor, pero él solo la mira preguntándose cuándo se golpeó la cabeza y se volvió más tonta. El resto de los conejos aparecen, con aspecto de ex convictos y monstruos muertos a cuestas, y cuando Nagumo les pregunta por qué se excedieron, ellos dicen que la horda tuvo las agallas de atacarlos, así que los aniquilaron a todos. Los hombres conejo guían a Yuwei y Nagumo hasta el gran árbol. Entonces Nagumo ve una losa de piedra, similar a la que encontraron en Orcus, y se da cuenta de que el árbol es otro laberinto. Cuando Nagumo inserta el anillo de Orcus en la losa, esta revela un mensaje que Yuwei interpreta como que necesitan artefactos de otros laberintos antes de poder abrir la entrada al gran árbol. Nagumo anuncia entonces a los hombres conejo que se dirige a los otros laberintos y que ellos deberían tener la capacidad de sobrevivir por su cuenta. El jefe tribal pide seguir a Nagumo, pero él les dice que entrenen por su cuenta porque podría necesitarlos en otro momento. Así que los hombres conejo regresan felices a entrenar. Shea recuerda cuando era pequeña y le preguntó a su madre si era un monstruo o una bestia, así que su madre le preguntó si había estado escuchando historias sobre las misteriosas sombras blancas que podrían ser monstruos o bestias. Su madre le explicó que ser diferente significaba que podía proteger a quienes le importaban, prometiéndole que Shea encontraría a alguien especial más allá del mar de árboles.
Shea mira a Nagumo y comenta que ya encontró a su persona especial. Luego se vuelve hacia Yuwei y le recuerda la promesa de dejarla unirse a ellos si lograba asestar un golpe durante su duelo. Yuwei le dice con tristeza a Nagumo que tienen que llevarse a la conejita tonta con ellos, ya que ganó su duelo, pero Nagumo le advierte a Shea que no espere nada de él y que la vida será dura para ella en la tierra, pero la mente de Shea ya está decidida. De vuelta en el desfiladero de Risen, Nagumo lee un mapa indicando que la entrada al laberinto de Milady Risen está cerca. Poco después, Shea llama a Nagumo y Yuwei, tras tropezar con la extraña entrada del laberinto, donde son recibidos por Milady. Nagumo le pregunta a Yuwei si el circo es legítimo, y ella lo confirma con las notas de Oscar Orcus. Mientras buscan una forma de entrar, Shea cae accidentalmente por una abertura oculta, así que Nagumo y Yuwei la siguen. Dentro del laberinto, esquivan varias trampas antes de encontrar a Shea clavada a la pared y muriéndose de vergüenza porque ya se había orinado de terror. Finalmente se reúnen alrededor de una tableta de piedra parlante que empieza a burlarse de Shea, así que ella rompe la tableta con el mazo especial que Nagumo le fabricó. La voz vuelve a aparecer y dice que las tabletas simplemente se regenerarán, así que concluyen que Milady era más bien una troll residente que una liberadora. En un pasillo estrecho oyen un sonido retumbante, así que Yuwei intenta lanzar un hechizo, pero se da cuenta de que la mayor parte de su magia ha sido sellada. Viendo su momento de brillar, Shea golpea las rocas que se aproximan y los guía a través de varias otras trampas explosivas. A medida que la frustración de Shea alcanza su punto máximo, el grupo termina exactamente donde empezaron, recibidos por la tableta parlante y el lago de la vergüenza original de Shea. La molesta voz vuelve a aparecer para burlarse de ellos por parecer estúpidos, y Shea empieza a sentir ganas de arrancarse las orejas de conejo solo para detener el parloteo. Mientras tanto, en el castillo de Hailai, los estudiantes que se niegan a luchar se reúnen para discutir el futuro, y una compañera llamada Yuka pregunta sobre el viaje de su profesora, Aiko, para usar sus habilidades de agricultora y ayudar al reino. Cuando oye que Aiko se va pronto, anuncia que no quiere quedarse de brazos cruzados, así que se unirá a ella. A pesar de las advertencias de sus compañeros sobre lo peligroso que es fuera del castillo, Yuka explica que la muerte de Nagumo no significa que ella pueda quedarse sin hacer nada. Admite que, aunque no es lo suficientemente valiente como para regresar al laberinto como Koki, al menos puede ayudar a mantener a salvo a Aiko. De vuelta en el laberinto, el trío finalmente llega a una puerta sospechosa custodiada por estatuas blindadas, y Nagumo comenta que deben haber llegado a la guarida de Milady. Nagumo supone que las estatuas no son solo de adorno, así que le pide a una Shea en pánico que lidere la carga mientras él y Yuwei le dan apoyo. Encendida, Shea carga hacia adelante y golpea a los golems blindados, mientras Nagumo y Yuwei desvían los ataques entrantes para abrirle camino. Atraviesan la puerta hacia una dimensión de plataformas flotantes donde un gigantesco golem blindado los espera. La molesta voz habla a través del golem y les da la bienvenida de nuevo, así que Nagumo pregunta quién es la voz, ya que la Milady Risen original debería haber muerto hace mucho tiempo. Milady pregunta si él conquistó el laberinto de Orcus, pero Nagumo amenaza con convertirla en chatarra si no responde a sus preguntas. El tono de Milady cambia, y ella pregunta por qué va tras la magia antigua, así que él responde que está intentando volver a casa después de que el dios lo arrastrara a su mundo. Nagumo pregunta si la magia de cruzar mundos está en su laberinto, pero ella se niega a responder, así que él se siente estafado e inmediatamente abre fuego. Nagumo le dice a Shea que rompa el núcleo dentro del pecho del golem, pero Milady bloquea su ataque, sorprendida por la fuerza del golpe. Nagumo usa la distracción para asestar un tiro limpio, solo para descubrir que la armadura de guión del golem está hecha de shantio y apenas sufrió un rasguño. Milady empieza a reírse de la arrogancia de Nagumo y hace que las plataformas flotantes de la dimensión se estrellen sobre ellos como si fuera Tetris, pero él se lleva a su equipo justo a tiempo. Ella comenta que no tienen ninguna posibilidad contra los dioses si no pueden con ella, pero Nagumo aparece detrás declarando que no le importan los dioses. Yuwei usa un artefacto láser para abrir un agujero en la armadura, pero Milady se ríe porque la lata simplemente se regenerará. Nagumo salta sobre la armadura y la derriba, luego Yuwei la congela al suelo, y Nagumo sigue intentando disparar un clavo gigante a través del pecho, pero aún así no lo atraviesa. Milady les recuerda que su magia ha sido nerfeada en el laberinto, pero Nagumo se ríe porque aún no ha terminado de cocinar. Le da la señal a Shea para que termine el trabajo, así que ella salta y clava el clavo a través del núcleo para finalmente cancelar la suscripción de armadura de guión de Milady. Después de que la armadura se apaga, Yuwei le da una palmada a Shea por hacer un buen trabajo. Entonces, Shea empieza a llorar como una niña, diciendo que pensó que estaban perdidos. De repente, la chatarra habla con su último aliento de energía, disculpándose por haber sido demasiado dura porque quería que él probara el poder de sus futuros enemigos. Cuando Nagumo pregunta por qué está sacando conclusiones precipitadas, ella le dice que eventualmente se convertirá en un asesino de dioses, luego se desintegra y fallece. Al entrar en la siguiente habitación, ven a Milady de nuevo como un espeluznante juguete parlante, y ella empieza a trolearlos de nuevo, así que Yuwei le da permiso a Shea para aplastar la cabeza de plástico del juguete. El juguete mágico de la cajita feliz les otorga una antigua magia gravitatoria, y se dan cuenta de que solo Yuwei tiene una afinidad realmente excepcional para ella. Después de que Milady le entrega su anillo a Nagumo,
Él comienza a sacudir el mientras se juguete hunde por la con salida una submarina. insistencia Shea ve un casi pez con maníaca, cara humana y se desmaya buscando del susto hasta el cuando este último le habla. artefacto En la oculto. superficie divisan a Shea Entonces, flotando boca abajo en el Milady lago, activa una así que trampa Nagumo la que saca del expulsa agua a y los comienza a darle matones del respiración laberinto boca a boca, como si fueran intentando desechos reanimarla. por el Cuando inodoro. Shea despierta, aprovecha la oportunidad y le planta un beso forzado a Nagumo, pero él la aparta con fuerza y la lanza de vuelta al lago para que se ahogue de verdad. El grupo finalmente llega a una posada y Shea pide una habitación para los tres, pero Yue Wei solicita una habitación separada para ella y Nagumo, ya que no quiere ninguna distracción con forma de conejo. Shea empieza a discutir que ella también debería tener una habitación con Nagumo, así que cuando Yue Wei le pregunta qué hará si eso sucede, ella grita a viva voz que lo dejará que le dé. Toda la posada se queda en silencio para comprobar si escucharon bien, pero Shea simplemente está allí, sintiéndose orgullosa de sí misma, así que Nagumo saca su arma y le dispara para que le entre algo de cordura en esa cabeza de conejo. En la República Mercantil de Funran, el jefe del gremio de aventureros, Cheng, se presenta a Nagumo y a las chicas antes de revelar que los ha estado buscando. Cuando Nagumo pregunta por qué, él explica que escuchó algunos rumores en Brook sobre 3 titanes superpoderosos que se abrieron paso fácilmente por la garganta ascendente. Nagumo intenta negar que sea su grupo, pero Cheng ignora sus mentiras y dice que cree que sus habilidades los harán muy adecuados para una misión especial. El despreocupado rey Isekai declina de inmediato e intenta marcharse, pero Cheng lo convence de quedarse pidiéndole que escuche de qué trata la misión, lo que hace que Nagumo lo felicite por su gran labia. Un rato después, Nagumo se aleja en su moto con Yuwei sentada delante y Shea completamente en modo de sueño, apoyada en su espalda. Cuando Yuwei señala la situación de Shea, Nagumo sugiere simplemente dejarla descansar, ya que tenían un largo viaje por delante. Hace unas horas, Cheng le informó a Nagumo que la misión consiste en rescatar al tercer hijo del conde Kudeta, Will, quien era miembro de un grupo de aventureros que se dirigía a las montañas del norte para realizar una expedición de reconocimiento. Al escuchar esto, Nagumo supuso que el grupo era tan poderoso como los Vengadores, y Cheng confirma que lo eran, pero afirma que quizás se toparon con la versión anime de Thanos, quien probablemente los aniquiló sin piedad. Luego reveló que el conde es amigo suyo y le preguntó a Nagumo si aceptaría la oferta. Una vez más, Nagumo se negó, afirmando que tiene sus propios objetivos que cumplir, pero el persuasivo Chen lo tentó prometiéndole recompensarlo con todas las chicas góticas del reino. Sin embargo, Nagumo seguía sin mostrar interés, así que Chen cambió de estrategia ofreciéndole su apoyo si alguna vez tenía problemas con el gremio. Al escuchar esto, Nagumo finalmente acepta ayudar, pero solo bajo 2 condiciones muy específicas. La primera era que Chen les hiciera placas de estado, y la segunda era que Chen hiciera todo lo que Nagumo y las chicas dijeran si alguna vez lo necesitaban. En el presente, Yuwei califica a Nagumo de asertivo debido a sus duras tácticas de negociación con el maestro del gremio, así que Nagumo explica que el respaldo de Chen será aún más efectivo si sienten una mayor sensación de endeudamiento con su equipo. Luego revela que actualmente se dirigen a Air y que pasarán la noche allí antes de subir a las montañas. En su camino pasarían por la zona arrocera más grande del país, y esto emociona mucho a Nagumo, porque el arroz es su comida favorita y no había comido nada desde que llegó allí. Cuando Yuwei ve cuánto le encanta el arroz a su maridito, sonríe y dice que ella también quiere comer un poco. En el pueblo de todos trabajan arduamente durante varias horas y logran construir con éxito varias presas de agua en la zona. Después, Aiko elogia a sus amigos por sus esfuerzos y los invita a una deliciosa comida. Mientras comen, Yuka le pregunta a Aiko si la razón por la que parece de mal humor es porque está pensando de nuevo en Shimizu, y en respuesta, Aiko expresa sus preocupaciones por el hecho de que él lleva una semana entera desaparecido. Como nunca antes había sucedido algo así con él, ella sentía que podría haberlo vigilado más de cerca, pero sus amigos la consuelan, asegurándole que él estará perfectamente bien. Mientras hablan, el chef llega y les pregunta qué tal está la comida, y después de que Aiko elogia sus habilidades culinarias dignas de Gordon Ramsay, él revela que usaron la última de sus especias esa noche, lo que significa que ya no podrán comer esa comida. Luego explica que una banda de monstruos apareció de repente en las montañas, lo que impide a los comerciantes ir en busca de especias, e incluso un grupo de aventureros de alto rango que se aventuraron allí no regresó jamás. Esta noticia los preocupa, así que él les da un poco de esperanza informándoles que el líder del gremio en Furan envió a algunos visitantes al pueblo para buscar al grupo desaparecido. Cuando Nagumo y las chicas llegan, Aiko salta de su asiento al darse cuenta de que Nagumo es su estudiante perdido hace mucho tiempo y corre a su encuentro. Ella comienza a llorar de alivio al ver que él sigue vivo, pero él niega ser alguien que ella conozca e intenta marcharse. Sin embargo, ella se aferra a él y lo inunda de preguntas hasta que Yu Wei le dice que quite sus patitas de su hombre. Después de recuperar la compostura, le pregunta a Nagumo si realmente es el hombre que ella conocía, y él finalmente admite que ella es su sensei. Unos minutos después, Nagumo ignora a Aiko, quien está sentada justo a su lado, y comienzan a hacer planes para cenar con las chicas, pero ella, furiosa, le llama la atención preguntándole quiénes son esas chicas. Yuwei y Shea empeoran las cosas presentándose como las mujeres de Nagumo, lo que provoca que todos griten de la impresión. Nagumo le dice a Shea que deje de tomar decisiones ya que solo está prometido con Yuwei, así que ella se queja y saca a relucir el hecho de que él le robó su primer beso.
Antes de que Nagumo pueda explicarse, una Aiko completamente atónita lo acusa de ser un Johnny Sins asiático por conquistar a dos mamacitas monstruosas a la vez y lo regaña. Mientras comen, Aiko le pregunta a Nagumo cómo evolucionó hasta convertirse en un Sigma Lord, y él responde apáticamente que es porque trabajó muy duro. Cuando ella le pregunta por qué no acudió a ellos antes, él dice que no tenía ninguna razón para hacerlo, así que ella le grita pidiéndole que le dé respuestas más serias. Justo en ese momento, un caballero rubio se acerca a su mesa y comienza a gritar insultos a Shea. Cuando Yuwei lo insulta, él intenta atacarla, pero Nagumo le dispara, derribándolo al suelo, y le advierte que cuide sus modales. Mientras los otros estudiantes lo observan comer, se sorprenden de cuánto ha evolucionado, dejando de ser un debilucho. Después de la comida, Nagumo advierte a los caballeros que no se metan con él de nuevo, y mientras se aleja con las chicas, Aiko jura que lo traerá de vuelta a casa con los demás, pase lo que pase. Esa noche, Nagumo se reúne con Aiko en privado y le explica que la razón por la que no se reincorpora a sus compañeros es por su misión personal de encontrar un camino a casa explorando laberintos. Mientras se aleja, Aiko le informa que Kaori nunca se dio por vencida con él, así que él le dice que le advierta a Kaori sobre sus malvados amigos que lo traicionaron. Cuando Nagumo y las chicas parten para la misión, Aiko y los demás se ofrecen a seguirlos, así que él acepta y se van juntos en su camión. Mientras viajan juntos, Aiko le expresa sus preocupaciones sobre Shimizu a Nagumo, pero él le asegura que está bien. Estas palabras la hacen sentir aliviada, ya que Nagumo también regresó con ellos. Pero cuando Nagumo intenta alargar la conversación, ella se queda dormida en su hombro. Al ver esto, Yuwei pregunta por qué Nagumo es tan amable con Aiko y él responde que es lo mínimo que puede hacer por ella, ya que ella ha sido muy buena con él. Sin embargo, Yuwei comienza a hacer un puchero y le dice a Nagumo que ella debe ser quien se siente a su lado en el camino de regreso. Cuando él acepta, She se entromete y abraza a Nagumo por detrás, mientras se queja del hecho de que ella está en la parte de atrás. Cuando llegan al bosque, Nagumo envía unas máquinas dron para escanear la zona y le explica a Aiko que son automatizaciones localizadoras de humanos a las que llamó Ornus. Usan una piedra de gravedad para volar y una piedra de inducción para pensar, y tienen una piedra de mirón dentro que está conectada a su ojo, permitiéndole ver a través de ellas. A través de uno de los Ornus, Nagumo ve un escudo roto en el suelo cercano, así como una bolsa, y nota que parecen bastante nuevos. Mientras los demás recogen los restos, Nagumo, las chicas y Yuka se acercan a una zona dañada donde notan algunas huellas de monstruos. Después de observar más de cerca, Yuwei les informa que las huellas fueron hechas por un gran monstruo de 4 patas, y Yuka añade que, según las historias, hay un monstruo gigantesco acechando más allá de las 2 montañas. Juntos, Nagumo y la pandilla escalan las montañas, y pronto llegan a un lugar donde él siente algo que identifica como un humano. Cuando Shea pregunta si alguien sobrevivió, Nagumo revela que la persona en cuestión está justo detrás de la cascada que tienen delante. Luego le da la señal a Yuwei, y ella usa un hechizo mágico que divide la cascada en 2, exponiendo una cueva secreta. Cuando entran en la cueva, ven a Will inconsciente, así que Nagumo lo despierta con un golpecito antes de presentarse como su Superman personal, enviado por el maestro del gremio. Mientras las chicas lo curan, Will narra cómo el interminable enjambre de monstruos acorraló a su grupo y cómo las cosas se pusieron aún más aterradoras para ellos cuando apareció un dragón negro. Luego, comienza a enloquecer, quejándose de que un debilucho como él sobrevivió mientras todos los demás murieron, pero Nagumo interrumpe su rabieta agarrándolo de la camisa. Aiko intenta intervenir, pero Yuwei la detiene y Nagumo le da a Will una dura lección sobre cómo la supervivencia es un instinto humano necesario. Cuando él intenta quejarse más, Nagumo le aconseja que siga viviendo para que algún día descubra la razón por la que sobrevivió ese día. Después de salir de la cueva, Nagumo y la pandilla comienzan su camino a casa, pero se detienen cuando notan que algo se acerca. Justo en ese momento, un dragón negro aparece y comienza a atacarlos. Cuando carga un ataque de aliento, Nagumo les dice a todos que retrocedan y usa su anillo mágico para invocar un escudo de alta tecnología, que luego utiliza para bloquear el ataque. Mientras lo bloquea, Nagumo nota que el dragón negro no es un monstruo cualquiera, y ve que Yuka lo sujeta por detrás, quien luego le promete ayudarlo. A medida que el ataque del dragón se vuelve más intenso, los estudiantes comienzan a entrar en pánico, pero Yuwei le arroja un gran gan de resina oscura en la cabeza, haciendo que caiga al suelo. Mientras está inmovilizado por el hechizo de gravedad de Yuwei, Shea asesta un golpe brutal al monstruo con su martillo. Los estudiantes miran con asombro y alivio, pensando que el dragón negro ha sido reducido a una simple hamburguesa. Pero cuando el humo se disipa, ven al dragón completamente ileso. Cuando intenta atacar a las chicas, ellas esquivan, pero el dragón lanza un ataque sorpresa con su cola que envía a Shea por los aires. Nagumo comienza a disparar balas a la bestia, y esta inicialmente cae, pero de repente se levanta y dispara una ráfaga en dirección a Will. Al ver esto, Nagumo alerta a Yuwei, lo que hace que ella cree un muro de hielo frente a Will, que resiste el ataque. Yuka y su amiga Tanaka lanzan algunos ataques de proyectiles al monstruo, pero este los bloquea con suma facilidad. Al notar lo débiles que son sus antiguos compañeros de clase, Nagumo le dice a Aiko que saque a la carne de cañón de allí, ya que le estorban.
Sin embargo, Aiko se queda inmóvil como una barra de pan rancia, así que él le dice a Yuwei que se concentre en proteger a todos mientras él se encarga del monstruo. Mientras tanto, Nagumo nota que el dragón negro está cargando un ataque dirigido a Will, así que invoca una poderosa arma mágica, con la que dispara una ráfaga directamente al dragón. A pesar de su intento de resistir el disparo, el dragón termina en el suelo y Nagumo lo remata con un puñetazo serio al estilo Saitama, directo en el estómago del dragón. Después de arrojarle una granada, el dragón comienza a atacar de nuevo, obligándolo a lanzar más ataques que lo derriban otra vez. Luego se lanza hacia la bestia y usa una máquina de alta calidad para sujetar al dragón en el suelo antes de darle a Shea la señal para que lo remate. Con el dragón en una posición vulnerable, Shea asesta los golpes característicos de Thor al monstruo hasta que finalmente pierde el conocimiento por completo. Mientras el dragón yacía inconsciente en el suelo, Nagumo les explica a las chicas que tiene que atacarlo en el único lugar donde sus escamas no cubren, y luego clava una gran estaca de metal directamente en el ojete del monstruo, haciéndolo gritar de dolor. Todos quedan atónitos por su voz femenina, pero Nagumo continúa su interrogatorio al estilo Brazzers, clavando el metal más profundamente hasta que el dragón finalmente acepta contarles todo. Hace algún tiempo, la dragona estaba echando una siesta tranquila en las montañas hasta que un mago misterioso usó control mental mágico para hacerla enfurecer. Will argumenta que su historia es inventada, así que Yuwei le informa que los Dragonborn son seres nobles y honestos que no mienten. Cuando Nagumo intenta acabar con ella, Yuwei lo detiene, y cuando él retira la estaca de metal, ella se transforma en su forma humana y se presenta como tío antes de revelar los planes del malvado mago de atacar el pueblo con un ejército de monstruos. Cuando Nagumo nota que miles de monstruos se acercan al pueblo, se dirige a enfrentarlos y arrastra consigo a la picante dama dragón. Mientras el malvado mago se acerca al pueblo con el enjambre de bestias y dragones detrás de él, Aiko le pregunta a Nagumo si hay algo que pueda hacer con los monstruos. Durante una reunión con otros funcionarios del pueblo, Aiko le ruega a Nagumo que los ayude a eliminar a los monstruos, para que no traten a los cientos de personas que viven allí como si fueran doritos. Esto sorprende a Nagumo porque Aiko normalmente pone a sus estudiantes primero, y nunca se habría imaginado que ella le pidiera a uno de ellos que arriesgara su vida por un montón de extraños. Ella explica que, aunque valora la vida de sus estudiantes, no quiere dejar de lado a las muchas personas de ese mundo que ha conocido y a las que ha llegado a apreciar. Aunque siente que sus palabras no significan mucho para él, ya que no estuvo allí para él en su momento de necesidad, afirma que no quiere que él viva una vida triste donde corte lazos con todos. Al escuchar esto, Nagumo le pregunta si seguirá siendo su maestra, pase lo que pase a partir de ese momento, y ella acepta de inmediato. Él presiona aún más preguntándole si mantendrá esa postura si él toma una decisión que no es lo que ella hubiera querido, y ella acepta con la condición de que él escuche lo que tiene que decir antes de tomar esa decisión. Cuando él y las chicas comienzan a alejarse, Aiko se preocupa de que las esté abandonando, pero él calma sus nervios revelando que solo va a prepararse para luchar contra los monstruos, porque su maestra se lo dijo. Luego usa magia para crear un muro, y los hombres del pueblo demuestran su talento para la construcción, una vez más fortificando la muralla, mientras las mujeres y los jóvenes son evacuados en botes. Después de horas de arduo trabajo, las chicas preparan una buena comida para los hombres. Nagumo no puede comer en paz, ya que Tío sigue molestándolo. Al anochecer, Aiko se encuentra con Nagumo en lo alto del muro y le pregunta si puede ayudar con la construcción, pero él dice que está bien y le informa que los invasores llegarán muy pronto. Al ver la expresión de preocupación en su rostro, él le asegura que estará bien, pero ella aún le pide que regrese sano y salvo. Más tarde esa noche, mientras Nagumo prepara su arma, Yuka llega y le da las gracias. Cuando él le pregunta por qué le da las gracias, ella explica que lo aprecia por haberla rescatado en el laberinto, pero él dice que fue solo pura casualidad. Sin embargo, ella afirma que está decidida a no desperdiciar la oportunidad que él le dio al salvarla. Mientras ella se va, Nagumo le dice que no muera, ya que tiene agallas, y ella le da las gracias antes de saltar y alejarse. Con Yuka fuera del camino, Nagumo llama a la molesta chica dragón, quien había estado espiándolo todo el tiempo. Ella le pide repetidamente un momento de su tiempo, pero Nagumo la ignora por completo, lo que la hace empezar a emocionarse como una loca, bajo la suposición de que él está intentando excitarla. Cuando él le pregunta qué quiere, ella le pide unirse a su viaje, pero él se niega de inmediato. Ella endulza el trato ofreciéndole llamarlo amo mientras hace contenido exclusivo de OnlyFans con él, pero el bro le dice que regrese a la cueva de donde vino. Cuando los monstruos llegan, Nagumo explica que la batalla será la oportunidad perfecta para hacer relevante a Aiko, la diosa de la agricultura, y también para proteger a los estudiantes. Luego se dirige a los habitantes de Ir, quienes están completamente armados con herramientas de labranza, y les anuncia que su victoria está asegurada porque tienen a la diosa de la abundancia. La elogia aún más al afirmar que no pueden fallar mientras ella esté cerca, pero Aiko no tiene ni idea de lo que está pasando. Para continuar su discurso, se identifica como la espada y el escudo de Aiko, enviado por ella para protegerlos, y la gente vitorea el nombre de Aiko.
Para motivarlos aún más, invoca un arma grande, que describe como el poder de la hoja de la diosa, iluminada por la propia Aiko, y dispara una bala que destruye varios dragones a la vez. La gente está asombrada por esto, pero las chicas se preparan para impresionarlos aún más con sus propios ataques especiales. Aunque Tio sabe perfectamente que el anillo que Nagumo le dio antes de la batalla es una reserva de maná hecha con cristal sagrado, ella comienza a bromear con que le ha propuesto matrimonio. Así que él le recuerda que solo le prestó el anillo y que debe devolverlo después de la batalla. Mientras ella hace un berrinche, él le dice que use sus poderes de dragón al máximo, así que ella sonríe y le asegura que cumplirá. Nagumo comienza a disparar su ametralladora a los monstruos, y Shea lo apoya usando su lanzamisiles. Tio se une lanzando un púrpura hueco de baja calidad que elimina a un gran grupo de monstruos, y Yu Wei crea una bomba espiritual masiva y la usa para destruir a un montón de monstruos, haciendo que los ciudadanos de Yura vitoren con entusiasmo. Mientras Nagumo y las chicas continúan diezmando al ejército de monstruos, el malvado mago decide actuar enviando algunos dragones tras ellos. Pero Nagumo los derriba fácilmente. Una exhausta Tio se sienta a descansar un poco, pero el anillo de repente desaparece de su dedo. Mientras ella se pregunta a dónde fue, Nagumo le dice que se eche una siesta mientras él se encarga del resto, y ella obedece de inmediato. Cuando Nagumo se queda sin balas, avanza con Shea, mientras Yu Wei les abre un camino con un hechizo de dragón de relámpagos. Después de notar que los monstruos están siendo controlados como lo fue Tio, Nagumo y Shea comienzan a eliminarlos mientras buscan al malvado mago. Cuando encuentran al malvado mago, este intenta escapar, pero Nagumo le dispara y se da cuenta de que en realidad es Shimizu. Cuando Aiko lo interroga, él revela que hizo un contrato con los demonios para quitarle la vida a ella y así ser aclamado como un héroe. La sensei de buen corazón aún intenta aceptarlo de nuevo en la familia, pero él de repente la toma como rehén y amenaza con matarla. Nagumo dispara para salvarla, pero Shea resulta herida en el fuego cruzado, y Shimizu apuñala a Aiko con la aguja envenenada antes de ser alcanzado. Después de curar a Aiko, Nagumo dispara a Shimizu hasta matarlo, a pesar de las súplicas de Aiko, y se marcha con las chicas y Will en su camión. En algún pueblo distante, un grupo de traficantes de esclavos captura a una sirena que estaba deambulando y planean venderla por unas cuantas monedas. Más tarde esa noche, Nagumo y los miembros de su grupo se alojan en una posada. Pero mientras los demás esperan sus recompensas, Nagumo divisa a un hombre afuera observándolos, así que decide quitarlo del medio si interfiere. Tio, por otro lado, recuerda cuando el dios de su mundo atacó a su especie. También que su padre, antes de morir, intentó calmar su preocupación prometiéndole que un ser tan poderoso vendría y le daría una paliza al tirano. Pasaron los años, y cuando Tio se enteró por sus mayores de la invocación de seres de otro mundo, les informó que iría a ver a los nuevos seres, creyendo que su llegada lo cambiaría todo. Mientras Yu Wei se queda atrás lidiando con los dragones gorrones, Nagumo lleva a Shea de paseo, como prometió, y mientras exploran el acuario, se topan con Lemon, un pez monstruoso que parece un señor de mediana edad. Sorprendido, Lemon le pregunta a Nagumo cómo pudo sentirlo, y Nagumo explica que es porque ha comido muchos monstruos. Los dos hablan mucho sobre razas, y Nagumo termina resumiendo su historia al peculiar pez. Shea, por otro lado, que es la cita de Nagumo para el día, se ofende porque la dejó de lado, así que Nagumo intenta terminar su conversación, pero en el proceso se enteran de que fueron la causa de la desgracia de Lemon después de salir de su último laberinto. Para arreglar eso, liberan al extraño pez y lo devuelven al foso, pero justo cuando están a punto de irse, Liman les habla de una sirena que vio, que también fue comprada y vendida cuando él fue capturado. Luego le aconseja a Shea que tenga cuidado porque la ciudad tiene muchos traficantes de esclavos. Mientras tanto, mientras Yue y Tio compran por el distrito, Tio le pregunta a Yue Wei si está bien con que Shea acapare a Nagumo para sí misma, y para su sorpresa, Yue Wei le dice que no le importa. Sorprendida, Tio le pregunta por qué, y Yue Wei admite que, aunque Shea siempre quiere el pastel de carne de Nagumo, solo con observarla, Yu Wei se da cuenta de que Shea lo da todo en cada cosa que hace, y le tiene mucho cariño. Nagumo y Shea, que acaban de regresar a la ciudad, continúan su cita como si no hubiera pasado nada. Mientras tanto, Shea le pregunta qué siente por Taiyo y después de saber que a Nagumo no le desagrada el Dragon King, Shea revela que le gusta a Taiyo. De repente, Nagumo siente un maná débil de las alcantarillas, así que se dirigen allí y recogen a Miyu, que está muy débil, y la llevan a la superficie. Sin que ellos lo sepan, los traficantes de esclavos están buscando a Miu. Nagumo la alimenta, la baña y se asegura de que esté en buenas condiciones. Luego le dice a Shea que llevará a Miu a los guardias de la ciudad. Cuando Miu lo escucha, se queja y le ruega que no lo haga. Pero el temugnero de Devil May Cry la deja con los guardias y se va ignorando sus lamentos. Aunque Shea se siente mal por Miu, no puede hablar y convencer a Nagumo de que adopte a la sirena. De repente, escuchan una explosión proveniente del edificio de los guardias de la ciudad y, cuando llegan, descubren los cadáveres de los guardias y un escrito en la pared solicitando a Shea, así que Nagumo y Shea deciden ir tras los traficantes de esclavos.
Mientras tanto, Yu-Wei y Tio continúan su conversación tomando té, discutiendo cómo a ambas les gusta Nagumo, pero Yu-Wei presume de ser su waifu número 1. De repente, un enano se estrella contra su mesa y ven a Nagumo y Shea, quienes son los cerebros detrás de todo. Curiosas preguntan qué está pasando, regañando a los dos por excederse en su supuesta cita, pero luego Nagumo les explica toda la situación y cómo acaban de conseguir el escondite de los traficantes de esclavos de uno de los miembros de la banda, a quienes preguntaron amablemente. Luego les pide ayuda y ellas aceptan al instante, así que se dividen en grupos y continúan su búsqueda. En cuanto a los traficantes de esclavos, el grupo que consiguió a Miu se reúne con el grupo principal, que espera ansiosamente hacer una fortuna con la sirena. Nagumo y su grupo se abren paso a la fuerza por la ciudad, y después de un par de minutos las chicas localizan el escondite de la banda, y mientras juzgan a los gamberros, Nagumo se entera de una subasta en curso, así que se dirige allí. Al llegar allí ve al líder de la banda a punto de vender a Miu, así que Nagumo se abalanza sobre él y lo acribilla como si fuera un blanco de práctica, horrorizando a la multitud en el proceso. Luego rompe el capullo de agua de Mu y la molesta por mojarse cada vez que la salva. Ella lo abraza y él le dice que cierre los ojos hasta que le ordene abrirlos. Cuando lo hace, Miu ve que están flotando sobre la ciudad, así que cree que están volando. Pero en lugar de ponerse a corregirla, lo cual sería tan inútil como intentar enseñarle física cuántica a un mono, Nagumo le dice que está a punto de ver fuegos artificiales. Ella dice la palabra mágica según su señal, pero en lugar de ver el cielo iluminarse como en el 4 de julio, Mayu ve explotar uno de los escondites y eso la asusta. Justo entonces, Yu-Wei crea una tormenta y luego destruye el escondite restante con serpientes de relámpagos. Inmediatamente después le presenta a Yu-Wei, su novia, y luego a los demás, pero Mayu llora por el miedo que experimentó en la casa de subastas. Los demás se preguntan si le hizo algo a Miu, pero luego Miu le da las gracias y lo llama su hermano mayor. Nagumo le dice inmediatamente que no es su hermano, así que Miu lo llama su papá. Al principio, Nagumo lo ignora, pensando que el vocabulario de las sirenas podría ser diferente al suyo. Pero cuando Miu le dice que lo quiere como su papi, Nagumo casi se va a comprar leche. Pero cuando Yu-Wei le dice que quiere tener un bebé suyo y las demás repiten tras ella como zombies. Días después dejan la ciudad y se dirigen a Dorad, un pueblo en la naturaleza. En el camino, Shea, que va en la moto, les muestra su armadura de trama a los demás. ¡Wow! ¡Hermoso! Y esto cabrea a Nagumo, así que intenta embestirla como si fuera Mad Max. Mayu ve a Shea divirtiéndose y como cualquiera de su edad, quiere probar, pero Nagumo hace promesas falsas como todo padre hizo alguna vez para quitarles a sus sucesores la idea del menú de pasteles, y este acto enternece a Tio. Ella actúa de forma graciosa y todos concluyen que no hay cura para su estupidez. Cuando llegan al pueblo, Nagumo recuerda cómo fue traicionado y su humor se agria. Sintiendo esto, Mayu le pregunta qué le pasa y Nagumo le dice que ya había estado en el pueblo antes, aunque hace 4 meses, pero se siente como si hubieran pasado años. Poco después de llegar al gremio, Nagumo entrega la carta que recibió de Chen a Loa, el líder del gremio de la ciudad actual. Loa se entera de cómo Nagumo y su grupo han derrotado a legiones de bestias y detenido una organización en tan poco tiempo. De repente, Endo, un miembro del grupo del héroe, aparece en la habitación e informa que hay un demonio en el laberinto. Sorprendido al ver que Nagumo ha cambiado mucho y ahora se ve más estoico que nunca, Endo se entera de que el chico enfrentó muchas pruebas y pasó por mucho solo para mantener su humanidad. Sintiendo la fuerza de Nagumo, Endo se aferra inmediatamente a él y le ruega a Nagumo que lo siga al laberinto o, de lo contrario, el grupo del héroe morirá. Allí explica cómo el grupo había llegado al piso 90, pero no encontraron ningún monstruo de alrededor. Pero después de observar el área, vieron sangre fresca de monstruo por todas partes y se dieron cuenta de que había una criatura más peligrosa cerca, o que habían sido atraídos a una trampa. Inmediatamente, una demonio llamada Katlia apareció con su mascota y le preguntó al grupo si les gustaría unirse. Koki rechazó la oferta de inmediato, e incluso cuando Katlia le dijo que uno de sus compañeros se había puesto de su lado, se negaron a creerlo. Así que dejó que su monstruo los atacara. Fueron inmediatamente superados, pero Kaori los curó y el grupo intentó otra estrategia, pero la criatura se transformó y los atacó con diferentes habilidades. Mientras algunos resultaron heridos, Shizuku y Kuki perseveraron e intentaron dañar al monstruo y a Katlea respectivamente. Pero cuando vieron la regeneración de alta velocidad que poseía el demonio, Shizuku le ordenó a Endo que informara al capitán Meld sobre sus hallazgos. Después de narrar la terrible experiencia, Endo ve a Miu comiendo despreocupadamente en el regazo de Nagumo, así que le grita preguntándose por qué su grupo es tan absurdo. Inmediatamente, Miu grita de miedo, así que Nagumo instintivamente amenaza con recortar a Endo, y los demás observan con ternura, notando que Nagumo ha llegado a aceptar su papel a tiempo completo. Endo continúa su historia sobre cómo escuchó la conmoción entre sus compañeros de equipo y el demonio.
Mientras los bandos luchaban, Catlea invocó más criaturas e impalaron a Suzu, la usuaria de barreras del equipo, haciéndola caer. Después de perder a un miembro clave, Shizuku le informó a Kuki que diera la orden de retirada, pero el chico, rebosante de odio, le gritó que acababan de perder a su compañera de clase. Para su sorpresa, Shizuku le dio una bofetada para que entrara en razón, y así no llevara a los miembros restantes a su perdición. Mientras tanto, cuando Endo finalmente alcanzó a Meld, quien protegía el círculo de teletransportación, le informó a Meld de la situación. Sin embargo, sin que él lo supiera, un subordinado de Catlea lo había seguido, así que Meld empujó a Endo a un lado y le ordenó que usara el círculo y reportara al gremio. Luego, continuó luchando contra el monstruo. Endo finalmente concluye su historia y llora porque sabe lo que le espera a Meld. De vuelta en el laberinto, Kuki toma la decisión correcta y los miembros del grupo se retiran tácticamente. Mientras tanto, dos de los miembros sugieren unir fuerzas con los demonios, porque eso les daría una mayor probabilidad de supervivencia, pero los demás discuten con ellos. Para su horror, Meld interviene, todo ensangrentado y maltrecho, y les dice que piensen en sobrevivir. Después de todo, no es la guerra del héroe. Por detrás, Catlea lo corta y él cae al suelo antes de disculparse con ellos y desmayarse. Kuki se cabrea al ver su última línea de defensa desmoronarse, así que activa su Limit Break, ignorando el consejo de Shizuku, y Catlea envía a sus secuaces a atacarlo. Después de que Loa escucha el informe de Endo, le pide a Nagumo que rescate a los héroes. Endo también interviene, recordándole a Nagumo que son sus amigos, pero Nagumo lo sorprende revelando que ve a los miembros del grupo simplemente como extraños que comparten su mundo natal. Contrario a sus palabras, Nagumo recuerda a su sensei y a Sonobi intercediendo por él y queriendo pagarle su amabilidad si se encontraban de nuevo, así que duda un poco. En ese instante, Mayu declara que Nagumo puede salvar a quien quiera, porque es lo suficientemente fuerte. Las demás también se unen y le dicen que están listas para servirle cuando él lo ordene. De vuelta en el laberinto, Koki derriba a todos los secuaces y se lanza directamente hacia Catlea, quien inmediatamente se protege con un enorme montón de rocas. Pero él la ataca, y justo cuando se prepara para asestar el golpe final, ve una foto en su colgante y duda. Sintiendo su voluntad vacilante, Catlea le recuerda que están en guerra. Luego invoca más monstruos que golpean a Kuki y lo lanzan lejos. Ahora, al límite y sin poder moverse, permanece en el suelo. Shizuku, por otro lado, intenta cortar a Catlea, así que carga, lista para usar una habilidad de desenvainado rápido. Pero desafortunadamente, Catlea invoca a otro monstruo, que envía a Shizuku estrellándose contra la pared con un solo puño. Kaori, que está sin energía, corre a encontrarse con Shizuku y le toma las manos preparándose para enfrentar la muerte juntas. Observan a los monstruos golpear la barrera que la apenas consciente Suzu había creado. Mientras la barrera se rompe, Kaori cierra los ojos esperando su final y se disculpa con Nagumo por no haber cumplido su promesa. Pero, para sorpresa de todos, una enorme vara empala a las bestias, matándolas de un solo golpe. Luego aparece Nagumo, diciendo que Shizuku y Kaori siguen siendo tan unidas como él recuerda. Unos minutos antes, mientras el grupo de Nagumo sigue a Endo al laberinto, Nagumo se detiene y les informa que tomará un atajo. Crea un martinete con largas varillas hechas del metal más fuerte. El arma inmediatamente hace un agujero en el suelo, y Nagumo y su grupo saltan a él, dejando a Endo atrás. Cuando Nagumo aterriza en el piso 90, ve a Shizuku y Kaori abrazándose con todas sus fuerzas. Justo después de que Nagumo les habla, Kaori lo reconoce y Shizuku se sorprende por su transformación de Gigachad y casi se vuelve una fanática. Pero Nagumo la calma, y unos segundos después llegan Yu-Wei y los demás. Nagumo observa a sus alrededores y después de ver lo rodeados que están, les ordena a sus chicas que protejan a los demás mientras él se encarga de Catlea. Preocupada, Kaori intenta advertir a Nagumo sobre Catlea, pero Tio y Yue-Wei le dicen que no se preocupe y que ellas se encargarán de todo a partir de ahora. Observando a Nagumo, Catlea le dice que ha descendido voluntariamente al abismo, pero él le dice que se largue si no quiere morir. Esto la cabrea, así que lo llama un tonto que lamentará sus palabras cuando muera a sus manos. En ese momento, Nagumo cambia de postura, dejando las negociaciones y entra en modo pistolero. Comienza sacando a uno de sus monstruos que se camuflaba cerca, luego impartiendo justicia al estilo americano. Conmocionada, se pregunta cómo vio a través de su ataque, luego le envía más secuaces, pero él los derriba hábilmente, al estilo de Dante, y desata un combo letal sobre los monstruos. En este punto, Catlea se retira tácticamente, pero Nagumo la detecta y redirige un ataque de rayo enviado hacia él para golpearla. Su bestia metamórfica intenta protegerse del ataque de Nagumo, pero el pistolero rompe el caparazón. Durante ese tiempo, Catlea intenta curarse con su mascota principal, pero se da cuenta de que Nagumo la ha herido brutalmente. Mientras Nagumo se encarga del demonio y sus monstruos, a sus compañeros de clase les cuesta creer que sea la misma persona que conocieron.
Hayama, quien recuerda haber disparado a Nagumo desde el puente con magia, lucha muy duro para asimilarlo y descarga su frustración en Endo. Esta vez, Yue Wei interviene y le pregunta si quiere volver a interponerse en el camino de Nagumo. Algunos otros monstruos se acercan a los demás, y Suzu se prepara para usar su barrera para protegerlos, pero Yue Wei la detiene y crea un agujero negro que se traga a las bestias. Sha también golpea a muchos de los monstruos cercanos y Tio usa su magia de dragón para eliminar al resto. La mascota metamórfica se transforma en una serpiente y carga contra Shizuku y Kaori, así que Nagumo le entrega una katana y ella corta la serpiente como si fuera sashimi. Dándose cuenta de que la han engañado, Catlea derrumba el techo sobre Nagumo y huye, pero Nagumo permanece ileso y lanza una vara para bloquear su camino. Ahora, en jaque mate, Catlea lo llama monstruo, pero Nagumo camina hacia ella y le pregunta cómo consiguió monstruos y qué hacía en el laberinto. Ella se muestra inflexible, así que él le dispara en las piernas y concluye que su especie obtuvo sus poderes al despejar el laberinto, lo que significa que ella estaba haciendo lo mismo. Después de escucharlo, ella concluye que él es como la gente que se rebela contra el dios de su mundo. Como resultado, ella le dice que lo termine, pero le informa que su amante lo encontrará y lo eliminará. Nagumo la sorprende diciendo que no importa quién sea, y que está listo para recortarlo, porque cualquiera que sea manipulado por la deidad sádica no podrá tocarlo. Koki le grita inmediatamente a Nagumo que no dispare porque Catlea ya no puede luchar, pero Nagumo la recorta de todos modos. Hiyama se asusta de inmediato por esto, pero Nagumo no le presta atención y va hacia Shea, quien le informa que apenas ha salvado a Meld de cruzar al más allá. Yuwei luego se encuentra con Nagumo y él la elogia por hacer un buen trabajo. Con sus enemigos fuera del camino, Kaori corre hacia Nagumo y se disculpa por no haberlo salvado en aquel entonces. Ella acorta la distancia entre ellos y llora a mares, pero cuando él le dice que no llore, ella se aferra a él, pero Nagumo sabe que no puede abrazarla, de lo contrario, recibirá lo suyo de la vampira. Momentos después, el grupo regresa a los pisos superiores del laberinto, y en el camino, Kuki se enoja con Nagumo por acabar con Catlea, pero Nagumo revela que Kuki solo está frustrado por no tener el valor de terminar con Catlea con sus propias manos. El debate se calienta y Nagumo apunta un arma a Kuki, advirtiéndole que no se interponga en su camino o morderá una bala. Allí les dice a todos que no los considera sus amigos, y la única razón por la que vino a salvarlos fue que le debía un favor a Kaori. Con eso se va y Yuwei le lanza a Kaori una mirada triunfante. Finalmente salen del laberinto y ven a las fuerzas armadas esperando afuera, en caso de que las fuerzas demoníacas irrumpieran en el laberinto. Cuando Loa ve que Nagumo y todos los demás están bien, las fuerzas gritan victoriosamente. Allí, Kaori admite que Nagumo ha cambiado, así que se acerca a él y le dice que se unirá a su grupo. Y como era de esperar, Yue Wei objeta de inmediato. No dispuesta a rendirse, Kaori confiesa su amor por Nagumo, pero él la rechaza y le dice que ama a Yue Wei. Aún así, Kaori insiste en unirse a su grupo, pero luego Yue Wei la sorprende aceptando porque quiere demostrar que ella es la mejor para Nagumo. Con eso resuelto, Kaori agarra a Nagumo y le pregunta enojada por Mayu, pensando que Mayu es su hija biológica. Sorprendido por lo aterradoras que pueden ser las mujeres, Nagumo se aleja, pero Yue Wei le dice que no se preocupe por los peligros que se avecinan. Después de todo, son los más fuertes. Con eso, le dice a Kaori que su grupo partirá temprano a la mañana siguiente, así que no debe llegar tarde. Más tarde esa noche, en la posada, Shizuku se encuentra con Nagumo junto al estanque para devolverle la katana que le prestó, pero él le dice que puede quedársela y le informa que estaba hecha del metal más fuerte. Ella lo aprecia y jura usar la espada, tanto que casi será parte de ella. Las otras chicas lo sorprenden riéndose y concluyen que Shizuku va tras la salchicha de Nagumo, pero después de aclarar el ambiente, el grupo de Nagumo se va con Kaori. Kuki intenta detener a Kaori, pero Shizuku lo jala hacia atrás. Luego le pregunta si no lo dejará, pero ella le da una respuesta vaga. A la mañana siguiente, fuera de la puerta del pueblo, Shizuku se despide de Kaori y los demás observan asombrados cómo Nagumo crea un vehículo. Momentos después, mientras el grupo conduce por el desierto, Nagumo jura regresar con Yue Wei a su mundo natal y recortará a cualquiera que intente detenerlos. Ese es el final del video de hoy. Si te quedaste hasta ahora, comenta abajo Plot Canons. Deja un like y suscríbete al canal si quieres ver resúmenes geniales como este. No olvides echar un vistazo al próximo video, podría ser tu nuevo resumen de anime favorito.